Permítame compartir con usted la maravillosa palabra de Dios. ¿Ya está preparado? Estamos listos para un nuevo estudio, seguir disfrutando de lo maravilloso que es estudiar la Biblia. El mensaje de hoy se llama el libro sagrado. Lo he basado en Romanos capítulo 3, versículo 2. Estamos haciendo un extenso estudio del libro de Romanos y espero que usted lo esté aprovechando al máximo, sacando principios para su vida, examinando su vida y aún aplicando la palabra de Dios a su preciosa vida. Como introducción, déjeme contarle que un cineasta sueco de apellido Bergman se encontraba en una catedral contemplando en silencio una pintura de Cristo que estaba allí en una de las paredes. Se lo podía escuchar susurrando fervientemente: «Háblame, háblame». Por lo que leí, su experiencia en ese día pasó a ser la motivación de su primer película, titulada Silencio, la cual muestra a individuos desesperados por escuchar algo de parte de Dios. Otro director, mucho más famoso, llamado Woody Allen, se lamentó diciendo: «No tenemos un eje espiritual, estamos solos a la deriva en el cosmos». Los judíos le preguntaron a Pablo en Romanos capítulo 3, ¿qué ventaja tiene ser judío? Si nuestro linaje de Abraham no es suficiente, si nuestros rituales y prácticas no nos dan un lugar en el cielo, si nuestro sufrimiento como nación no nos da el favor de Dios, entonces, ¿de qué sirve ser judío? En Romanos capítulo 3, versículo 2, Pablo responde: «Oh, la ventaja que tienen es increíble. Fueron los primeros en recibir los oráculos de Dios. Dios le entregó su libro sagrado a ustedes primero». Esa declaración sola genera muchas preguntas para el creyente y para el incrédulo. Creo que necesitamos parar, al menos por un programa, y responder algunas de estas preguntas. 4 puntos de vista en cuanto a la Biblia. Existen por lo menos 4 puntos de vista básicos en cuanto a la Biblia. Quiero mencionarlo. El primer punto es que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es la creencia fundamental de los creyentes. La segunda posición es que la Biblia es una colección de algunas fábulas, de algunos cuentos, mitos y leyendas. O sea, la Biblia es rechazada. Hace poco leí acerca de un autor llamado Ernest Renan, que ha evaluado el texto de los Evangelios y escribió un libro titulado La vida de Jesús. Él dice que todos los milagros de la Biblia son leyendas. Por ejemplo, él escribe, entre otras cosas, lo siguiente, escuche. Esto es lo que escribe Ernest Renan. Lázaro jamás murió, sino que su familia quería que la gente crea tanto en Jesús que fabricaron toda la cuestión, haciendo que Lázaro simulara estar muerto para poder armar una resurrección falsa. María y Marta ayudaron a planear todo esto también. Otra cosa que dice: también Jesús nunca sanó a nadie. Él solo ayudó a personas enfermas con su bondad y amabilidad para que se sintieran mejor. Ahora, aquí hay una que me gustó. Me costó creer que alguien pueda escribir algo así y mantener su rostro serio a la vez. Según Renan, él escribió esto: en el mar de Galilea, escuche bien, Jesús no caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre unos juncos muy altos y firmes. ¡Qué tremendo! Otra cosa que escribe: de la alimentación de los 5,000, Renan dice: había una gran cantidad de alimentos guardadas en una cueva cercana, de la cual Jesús sabía. Él le pidió a los discípulos que la sacaran de allí y se la entregaran a la multitud. Francamente, se necesita más fe para creerle a Renan que lo que dice la Biblia. El tercer punto de vista en cuanto a la Biblia menciona que la Biblia es una combinación de las palabras de Dios y fábulas, mitos y leyendas. Quizás la posición más desafiante y más popular es la que dice que la Biblia es una combinación de la palabra de Dios, fábulas, mitos y leyendas. Desde luego, el problema con esa posición es que nadie puede determinar con objetividad cuáles son las palabras de Dios y cuáles las del hombre.
De hecho, una vez que uno se embarca en esta canoa, las peligrosas aguas de la incredulidad van a ir llevándolo a un final trágico. Un grupo de pseudos eruditos bíblicos, conocidos como el Seminario de Jesús, han discutido y votado a lo largo de los años lo que Jesús dijo y lo que es, según ellos, mito. La premisa que ellos usan y dicen que es su propósito es cambiar la forma en que la gente piensa acerca de Jesús. Le aseguro que no es para pensar mejor. Ellos quieren liberar a la Biblia de la religión. Quieren a un Jesús que hable de cosas que trascienden a la sociedad moderna, como el feminismo, multiculturalismo y lo políticamente correcto. Después de estudiar los evangelios, ellos concluyeron con que solo un 18% de las palabras que dicen ser de Cristo fueron pronunciadas por él. Eso significa que el 82% de las palabras de Cristo no son suyas. Hace poco se reunieron y votaron en cuanto a la oración intercesora de Jesús. Después de mucho debate y discusión, decidieron que las únicas palabras que Jesús realmente pronunció en esa oración fueron estas palabras: Padre nuestro. Francamente, me llamó la atención que se hayan puesto de acuerdo con la palabra Padre. Otros, desde su incredulidad, han rechazado al Nuevo Testamento como autoritativo. Uno puede pensar de Cristo lo que quiera. Algunos han escrito que Jesús era un activista judío, otros un rabí carismático y otros hasta han dicho que era un mago homosexual. Un famoso escritor que escribió la biografía de Cristo concluye que Cristo se volvió loco y en su locura dijo ser Dios. Un autor británico escribió que Cristo era simplemente un buen joven judío con una enseñanza moral brillante. Él se hubiera impresionado de saber que la gente le adoraría como a Dios. Una mujer con título universitario escribió que Jesús era parte de una secta palestina. Dijo que él se casó y tuvo 3 hijos. Luego se divorció y se casó de nuevo. Un autor nunca creyó que Cristo murió en la cruz, sino que sigue con vida y viajó con Pablo a sus viajes misioneros, y que fue con Pablo en Filipos donde Jesús conoció a su segunda esposa. Si eso fuera verdad, ¿de qué estaba hablando Pablo en sus epístolas? Están llenas de referencias a la muerte y resurrección de Cristo. Varios autores, incluyendo algunos que ya mencioné, fueron al menos lo suficientemente honestos en admitir que, para poder llegar a dichas especulaciones, nos hemos obligado a leer entre líneas, llenar algunos huecos, lidiar con algunas omisiones y algunas referencias que son indirectas. Un autor dio un salto de Juan capítulo 11, donde María derramó perfume a los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos, lo cual era el rol de un esclavo, con creer que él se casó con ella y tuvieron 6 hijos. Yo diría que eso es leer demasiado entre renglones, ¿no le parece? ¿Por qué no? Ni bien uno ve a la Biblia como algo menos que la palabra de Dios, uno abre las puertas a todo tipo de nociones blasfemas. Uno se pone en efecto como autoridad por sobre la Biblia, lo cual significa que usted es quien determina qué es verdadero y qué no es verdadero. Agustín le dijo siglos atrás a su propia generación: si ustedes creen lo que les gusta de los evangelios y rechazan lo que no les gusta, no creen en el evangelio, sino en ustedes mismos. ¿Cuánta verdad hay en esta expresión? Pero el cuarto punto de vista es que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es la última palabra de parte de Dios. Una cuarta posición que desafortunadamente ha encontrado una cordial bienvenida en la iglesia evangélica, la cual nos lleva al peligro doctrinal y al abuso, es que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es la última palabra de parte de Dios. Los que creen esto generalmente desfilan en la plataforma de sus iglesias anunciando su última revelación de Dios, diciendo: Dios me dijo esto o Dios me dijo aquello. Sus congregaciones reciben revelaciones adicionales de Dios y trágicamente le han abierto la puerta a los musulmanes que dicen: yo también creo eso, ya que Mahoma escuchó una revelación de Dios.
Por supuesto que los musulmanes creen que Cristo va a volver a la tierra como musulmán. Se va a casar, va a tener hijos, morir y ser sepultado junto a Mahoma. Otras tradiciones musulmanas dicen creer que cuando Cristo regrese va a exterminar a todos los judíos, convertir a los cristianos al Islam y reinar como rey de todos los musulmanes. Ahora me pregunto, ¿qué puede responder el cristiano a eso después de haber aprendido explícitamente que Dios sigue hablándole a sus líderes? Si esta no es la palabra final de Dios, ¿quién le puede decir a los musulmanes que están equivocados? ¿Quién puede decirles que están equivocados? ¿Quién puede decir que Benny Hinn estaba equivocado cuando anunció en su cruzada en Nairobi que Dios le había dicho que Jesús aparecería con él en el escenario durante la cruzada? ¿Quién se lo diría? Cuando yo visité Kenia, algunas personas me preguntaron, ¿Benny Hinn recibió esas palabras de parte de Dios? Las iglesias se están dividiendo a causa de esa cruzada, dividiéndose entre aquellos que creían que Cristo había aparecido y los que no. Yo les pude decir que no. ¿Por qué? Porque la Biblia no termina con una coma. Es la última palabra de Dios hasta que Cristo aparezca nuevamente. Esa es la única verdad. Lo único que el verdadero maestro y predicador de Dios va a hacer es enseñar lo que Dios ya ha dicho, y no salir con algo que supuestamente Dios le dijo. Es por eso que usted jamás va a escuchar decir, Dios me dijo esta noche. Nunca me va a escuchar decir eso. Hay muchos en la actualidad que consideran con la misma autoridad a los libros apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de Bernabé. Este Evangelio no está incluido en la apócrifa romana, pero se trata de uno de los libros disputados que circulaba en la iglesia primitiva. Descubrirá que la vida de Cristo fue reescrita para que esté de acuerdo con los pilares del Islam. Este Evangelio niega que Jesús es el Hijo de Dios, niega la crucifixión. A propósito, muchos musulmanes creen que el Evangelio de Bernabé contiene la verdad final acerca de Jesucristo. En otras palabras, ellos creen que Dios habló nuevamente en el siglo XIV. Los mormones creen que Dios habló nuevamente y lo hizo con José Smith y sus escritos, el Libro del Mormón, la Perla de Gran Precio y Doctrina y Pactos, y estos son iguales a la Escritura. Los de la ciencia cristiana, seguidores de Mary Baker, quien creía, según sus propias palabras, que ella misma era la reveladora de la verdad para esta época. Ella dijo en una ocasión, mi libro, La Ciencia y la Salud, con clave a las Escrituras, es de autoridad divina. Dios es su autor, yo solo fui una escriba. Los testigos de Jehová creen que su publicación El Atalaya es una revista sin igual en la tierra porque su autor es Dios. David Berg, líder de los Niños de Dios, se refiere a sí mismo como un profeta de los últimos días. Él dijo, en una entrevista con la revista Cristianismo Hoy, que sus cartas, escritas para sus seguidores, son la palabra de Dios para hoy. Esta cuarta posición en cuanto a la Biblia, que dice que es la palabra de Dios, pero no la última palabra de Dios, también desde luego ha sido por siglos una creencia de la Iglesia Católica Romana. Escúcheme, no estoy tratando de ofenderlo, no estoy tratando de enfadarlo, estoy tratando de advertirle y de protegerlo. Como dijo Pablo a todos los que guiarían y enseñarían al pueblo de Dios en Hechos capítulo 20, nuestro rol es el de proteger al rebaño de las falsas enseñanzas que los desviarán. Amigo, el mayor peligro que usted enfrenta en la actualidad tiene que ver con lo que Dios ha revelado. Y si usted se lo va a tomar con seriedad o si se va a rebelar, se va a poner en contra. La primera tentación registrada en la Biblia fue cuando Satanás se le acercó a Eva y le susurró, ¿con qué Dios os dijo? En otras palabras, ¿sabe Dios realmente lo que está diciendo? ¿Es Dios la última palabra en autoridad en sus vidas? Y esa tentación sigue siendo su favorita hasta el día de hoy. ¿Qué va a hacer usted con su Biblia? ¿Es la palabra de Dios la autoridad final en su vida? Estas
son las 4 posiciones en cuanto a la Biblia. La primera, les recuerdo, la Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. La segunda, la Biblia es una colección de fábulas y leyendas. La tercera, la Biblia es una combinación de la palabra de Dios y leyendas. La cuarta, la Biblia es la palabra de Dios, pero no la última palabra de parte de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es, en efecto, un libro concluido. Esa es la última palabra de Dios hasta el día en que Cristo regrese. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque creemos lo que dice la Biblia. Si es la palabra de Dios, fíjese entonces lo que dice de sí misma. No me agreguen nada y no me quiten nada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 21, leemos de esta manera. Si usted busca su Biblia, acompáñeme en esta lectura, es muy importante. Apocalipsis 22, 18. Dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Alguien puede decir: pero eso solo se refiere a agregar al libro de Apocalipsis. Antes de que siga ese razonamiento, recuerde que Apocalipsis fue ubicado último a causa de su contenido. Es la revelación de Dios acerca del fin del mundo, el final de la historia de la humanidad. A causa de esto, fue ubicado en último lugar de los libros sagrados. Por ende, si uno le agrega al libro de Apocalipsis, le está agregando a la Biblia. Quizás no lo sea en esta vida, pero sí en la eternidad. Los que jugaron con la palabra de Dios recibirán tormento, plagas y horror. Todos aquellos que inventaron religiones y sistemas para que la gente los siguiera, van a ser castigados. ¿A dónde está Nostradamus? Ese hombre que decía saber el futuro del mundo y los eventos futuros hasta el año 8000 después de Cristo. Hijo de astrólogos y hechiceros, él admitió haberse equivocado varias veces y sus más ardientes seguidores también lo hicieron. ¿Cuántas veces un verdadero profeta de Dios puede equivocarse? ¿Sabe cuántas? Nunca. Una profecía que se comprueba que es falsa es la sepultura de un supuesto profeta, según la palabra de Dios. Me hago una pregunta en este momento. ¿Era posible que un falso profeta acertara? ¿Era posible que un falso profeta profetizara un evento cercano de forma correcta, recibiendo información de medios oscuros? ¿Sabe qué? Sí. Pero escuche la advertencia de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la Biblia allí: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. En otras palabras, si un supuesto profeta viene y le dice: mi predicción es que mañana usted se va a romper una pierna, y su vaca favorita se va a escapar, y un rayo va a impactar su establo, y todo eso va a probar que Jehová no es el Dios que usted tiene que seguir, sino que me tiene que seguir a mí y a mis dioses, entonces mañana su vaca favorita huye, un rayo cae sobre su establo, y usted se rompe una pierna al huir del incendio. De ser así, usted pensaría: este hombre es de verdad, es un verdadero profeta. Sigamos leyendo lo que dice Deuteronomio versículos 3 y 4. Dice la Biblia: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños,
porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es posible que un supuesto profeta prediga algo y esto suceda, pero, de ser así, eso pasa a ser una prueba para el creyente. ¿Va éste a continuar siguiendo la palabra de Dios revelada o va a seguir al profeta que al final lo va a alejar de Dios? Esa es la prueba allí para el creyente. Es posible que milagros sucedan, inclusive en el nombre de Dios, mientras el mensajero, diciendo que es un hombre de Dios y que está hablando de parte de Dios, es en realidad un falso profeta. Tal vez recuerde lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Allí el Señor dice de esta manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí esta porción. Y si es verdad que un ángel visitó a Mahoma y le reveló el Corán y le dio más instrucciones de Dios, recuerde que el Corán niega el nacimiento virginal de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, y niega que Cristo sea Dios encarnado. Y si es verdad que un ángel visitó a José Smith y le dio un mensaje de Dios en jeroglíficos egipcios que pasaron a ser el Libro del Mormón, este niega que Cristo sea Dios encarnado, el único y verdadero Dios. No se olvide de esto. Escuche lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y alguien se pregunta: ¿y los profetas de la Biblia? ¿Cómo sabemos que dijeron la verdad? Un autor que leí recientemente contó una historia de unos archivos de la CIA para ilustrar la prueba de identidad. Un agente doble soviético se encontraba atrapado en México. El secretario personal del embajador ruso en México se encontraría con él y le daría un pasaporte. Él recibió las instrucciones en cuanto a cómo identificarse con el secretario. Se le dieron 5 señas tanto al embajador como al espía, de manera que no hubiera errores o mal identificación. Las señales eran las siguientes. Una vez, en la Ciudad de México, el espía tenía que escribirle una carta al secretario confirmando su presencia y firmando con el seudónimo J. Jackson. Después de 3 días exactos, tenía que dirigirse a la Plaza Colón en el centro del Distrito Federal. La tercera señal tenía que quedarse parado frente a la estatua de Cristóbal Colón. La cuarta señal tenía que tener un mapa turístico en la mano, con uno de sus dedos señalando un punto específico. Quinta señal: al ser interrumpido debía decir: ¿no le parece que es una escultura maravillosa? Y luego debía decir que viajó desde Oklahoma hasta México. Al haber seguido esas 5 pautas, habiendo visto esas señales, el embajador ruso estaría convencido de que ese era el agente secreto. Solo 5 señas. Francamente, si éstas se daban al tiempo apropiado y de la manera designada, la posibilidad de que se tratara del agente de servicio secreto era muy alta. En las Escrituras hay literalmente cientos de profecías. De hecho, un gran porcentaje de la Biblia es profecía. Entonces la pregunta ahora es:
¿Qué profetizaron en cuanto al Mesías? ¿Las profecías acerca de Cristo en la Biblia se hicieron realidad? Permítame darle algunas señales, por favor. Primero, el Mesías nacería en Belén. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dijo: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel». Dicho de otra manera, el Mesías nacería en Belén. Esto se cumplió, tal como lo hemos visto en Lucas capítulo 2, y sin embargo alguien puede objetar: sí, Jesús nació en Belén, pero no llegó a ser Señor de Israel. Así es, tiene que seguir leyendo a los profetas. Por ejemplo, otra señal más: el Mesías sería oprimido y afligido, pero no hablaría. Esta segunda señal la da el profeta Isaías al decir en el capítulo 53, versículo 7, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Eso se cumplió en Mateo capítulo 27, versículos 13 y 14, donde dice: «Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pero sigamos adelante. Otra señal más: las manos y los pies del Mesías serían perforados y después de echar suertes se repartirían su vestidura. Una tercera señal proviene de la pluma del rey David. En el Salmo 22, versículos 16 al 18, él escribió esto. Escuche bien: «Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». ¿Puede creerlo? Siglos después, todo eso sucedió en la misma crucifixión de Cristo. Otra señal más: el Mesías pronunciaría ciertas palabras específicas en la cruz. La cuarta señal son las palabras de Cristo en la cruz. David comenzó el Salmo 22 con las siguientes palabras del futuro Mesías: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Esto también se cumplió, tal como lo leemos en Mateo capítulo 27, versículo 46, donde Cristo pronunció esas palabras en agonía como hombre abandonado por el Padre y el Espíritu. Quinta señal: el Mesías sería un hombre rico en su muerte. La quinta señal que quiero mencionar es que el Mesías sería, según la profecía de Isaías, que escribió con una precisión increíble en el capítulo 53, versículo 9, donde dice: «Se dispuso con los impíos su sepultura». En otras palabras, Cristo, como cualquier criminal, habría sido llevado de la cruz y arrojado a una pila de basura o fosa común, al igual que otros que morían como criminales. No obstante, Isaías dice que él estaría como un hombre rico en su muerte, agregando lo siguiente en el versículo 9: «aunque nunca hizo maldad». Esto se cumplió en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60, donde dice: «Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña». Cristo, como rico en su muerte. Es imposible que tantos hombres hayan visto tan adelante en el futuro, escribiendo en distintas épocas, y que sus palabras se hicieran realidad con tanta precisión. Alguien dirá: «Yo quiero otra señal de que la Biblia está diciendo la verdad acerca de Cristo y la redención. Deme algo más que las Escrituras y yo creeré. Necesito más pruebas». Tal vez hay alguien diciendo eso. A usted me gustaría referirlo al momento en que Cristo le estaba hablando a las multitudes y contó la historia del rico y Lázaro. El rico
Era un incrédulo que murió y fue al Hades, que es el lugar de tormento mientras se espera el juicio final y el infierno, según Apocalipsis capítulo 20. El hombre rico le ruega a Lázaro que le permita regresar de los muertos para poder advertirle a su padre y hermanos en cuanto a la eternidad y su necesidad de seguir a Dios. Lucas registra esto en el capítulo 16, versículos 27 al 31. El hombre rico le ruega a Abraham, con quien se le permite conversar, y le dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Escuchó bien lo que dice esta porción de la palabra de Dios? Si una persona no cree lo que dijeron los profetas, no va a creer aun si un hombre resucita de los muertos. Amigo, ¿cómo ve usted a los profetas? ¿Cómo ve la Biblia?, le pregunto. ¿Es un libro de historias maravillosas, leyendas y enseñanzas morales? ¿Es una combinación de la palabra de Dios y cosas inventadas por el hombre para hacer sentir mejor a otros en esta vida? ¿Es la palabra de Dios algo que tiene que seguir completándose? ¿Quiere alguna palabra adicional para entonces creer? ¿O es la palabra de Dios completa, suficiente para equiparlo para esta vida y para la eternidad? Le pregunto, ¿ha encontrado al Redentor clamando desde las páginas de la misma? ¿Ha encontrado luz para su camino y guía? ¿Ha encontrado convicción de su pecado? ¿Ha conocido el perdón de Dios impregnado en sus páginas? ¿Ha sentido la presencia de Dios en sus verdades? Mi amigo, el amar este libro es amar a su autor. Y el obedecer y amar a su autor implica obedecer y amar este libro sagrado. De esta manera quiero concluir este estudio. Hemos hablado de la palabra de Dios. Diferentes puntos de vista. ¿Qué es la Biblia para usted? Ruego a Dios que sea la palabra final para su vida, que sea la palabra absoluta que guía su camino en esta vida y en la eternidad. Si todavía no tiene esta convicción, por favor, llámenos. Queremos ayudarle. Póngase en contacto con esta emisora. Queremos ayudarle para que usted entienda que la Biblia es la palabra absoluta de Dios, total y final. Así que estamos para ayudarle, estamos para servirle. Que Dios le bendiga ricamente.